¿Te has preguntado cómo es el clima en los otros planetas de nuestro sistema solar? Aunque la Tierra es nuestro hogar y estamos familiarizados con sus variadas condiciones climáticas, los mundos que orbitan nuestro Sol presentan una diversidad asombrosa en términos de temperaturas extremas, atmósferas peculiares y fenómenos meteorológicos únicos. Bienvenidos a un nuevo video. En este capítulo exploraremos el fascinante y variado mundo del clima planetario más allá de nuestras fronteras terrestres. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. Aunque la Tierra es el único lugar del planeta con un clima donde la vida puede sobrevivir, cada uno de los planetas de nuestro sistema solar experimenta su propio clima. Todos los planetas del sistema solar experimentan diferentes condiciones climáticas y estaciones, pero son distintas del sistema convencional de primavera, verano, otoño e invierno que estamos acostumbrados en la Tierra. Si abandonamos la Tierra, el clima es de todo menos que aburrido. Hoy repasaremos qué temperatura hay en cada planeta de nuestro sistema solar. Número 1. Mercurio. De los 4 planetas interiores del sistema solar, Mercurio es el más pequeño. Es muy denso y tiene una estructura interna que está denominada por su enorme núcleo de hierro. Al ser el planeta más cercano al Sol, experimenta variaciones extremas en la temperatura de su superficie que oscilan entre los menos 180 y los más 430 grados Celsius. Cuenta con regiones en sombra permanentes en sus polos, que jamás ven la luz solar, por lo que están cubiertas por hielo. Si viviéramos en Mercurio durante el día nos llamaría mucho la atención que el Sol nos parecería 3 veces más grande de lo normal y más de 10 veces más brillante que aquí en la Tierra. De noche, las temperaturas descienden abruptamente. Número 2. Venus. Debes pensar que, porque Mercurio está muy cerca del Sol, se llevaría el premio por ser el planeta más cálido del todo el sistema solar. Pero, la verdad esto no es así, pues ese título se lo lleva Venus. Venus está cubierto por una atmósfera densa de dióxido de carbono y sus nubes son de ácido sulfúrico en constante movimiento arremolinado. Ambos forman el llamado efecto invernadero, atrapan el calor y calientan el planeta. Venus puede alcanzar temperaturas insoportables hasta 847 grados Fahrenheit, es decir, 453 grados Celsius. Si Venus hubiera tenido océanos, estos habrían desaparecido hace mucho tiempo. Venus tiene estaciones más cortas que en la Tierra y solo ligeras variaciones en las temperaturas y las condiciones climáticas generales. Número 3. La Tierra. Hay una gran variedad de climas existentes en la Tierra. Cuando se calcula una media de todos estos valores locales de la temperatura en todos los puntos del globo, se obtiene un valor global de 14 grados Celsius. La mala noticia es que esta temperatura ha ido aumentando lentamente a medida que los seres humanos añaden más y más gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, a la atmósfera, provocando el cambio climático. El efecto invernadero es el aumento de la temperatura de la superficie debido a los cambios en la atmósfera. En la actualidad, muchos de los fenómenos meteorológicos extremos corresponden plenamente a lo previsible en una situación de cambio climático. Se trata de una realidad a la que tenemos que hacer frente. La reducción de las emisiones y las medidas de adaptación del clima deberían gozar de la máxima prioridad a nivel mundial. Número 4. Marte. Las temperaturas diurnas en Marte se acercan a las temperaturas de invierno en la Tierra y pueden llegar hasta los 32 grados Fahrenheit, aproximadamente 0 grados Celsius. Pero la delgada atmósfera de Marte no puede mantener el calor del Sol y por la noche las temperaturas se encuentran alrededor de los menos 129 grados Celsius. Es muy posible que en algún momento del pasado hubiera mucha agua en el planeta rojo, pero la cantidad de agua restante no es suficiente para formar un ciclo de agua como el que tenemos en la Tierra, así que podemos afirmar que Marte es prácticamente desierto. Además, en Marte los desiertos sufren unas impresionantes tormentas de polvo que pueden dejar al planeta totalmente cubierto durante varias semanas. Los patrones de viento también generan diablos de polvo, una especie de tornados del desierto. A pesar de todo esto, los científicos de la NASA suelen apuntar al planeta rojo como el más indicado para una posible y futura colonización planetaria. La habitabilidad aquí tiene más probabilidades que en cualquier otro planeta de nuestro sistema solar. Número 5. Júpiter. En realidad, no podrías pasar tiempo en la superficie de Júpiter para observar el clima. Júpiter es un gigante gaseoso, lo que quiere decir que no cuenta con una superficie sólida en la que puedas estar de pie,
pero con eso dicho podemos observar su clima de todos modos. Aquí hay algunas tormentas de tamaño colosal, más grandes que el diámetro de varias tierras que se han desatado durante décadas o incluso siglos. De hecho, la Gran Mancha Roja es la característica más sobresaliente de este planeta gaseoso. La tormenta giratoria gigante es comparable a un huracán en la Tierra, aunque considerablemente más grande, como 2,5 veces el diámetro de la Tierra. Aunque no es la única tormenta que posee Júpiter, el planeta entero está cubierto de bandas de nubes arremolinadas en lo alto de la atmósfera. La temperatura media de este planeta es de menos 163 grados Celsius. Número 6. Saturno. Cuando llegas a Saturno, otro gigante gaseoso, y ves sus preciosos anillos, ya estás muy lejos del Sol, a unos 1.448 millones de kilómetros. Eso es casi el doble de distancia de Júpiter. Esa distancia también conlleva a sufrir temperaturas medias de unos menos 166 grados Celsius. El clima más parecido al nuestro sistema solar se encuentra en la luna más grande de Saturno, Titán. Los científicos creen que Titán tiene estaciones, nubes que traen lluvia y una atmósfera hecha de gran parte de nitrógeno, como la nuestra. Pero la mala noticia es que más que un ciclo de agua, Titán tiene ciclos de un componente químico llamado metano. La lluvia que cae de las nubes es de metano y cae en lagos, ríos y mares de metano. Además, en Titán hace demasiado frío para que sea atractivo para los turistas humanos. Número 7. Urano. Este planeta es famoso como gigante de hielo y hace honor a su nombre, ya que alcanza temperaturas de menos 218 grados Celsius. Como Urano se encuentra tan lejos, tarda 84 años terrestres en completar una órbita, y cada estación dura 21 años de la Tierra. En verano y en invierno en muchas partes del planeta es de día o de noche durante la estación, es decir, durante 21 años. En primavera, Urano pasa por ciclos de noche y día cada 17 horas. Este planeta también tiene una tormenta impresionante. Es muy probable que este ciclo de estación sea uno de los motivos por los que se producen dichos temporales. Número 8. Neptuno. Este gigante gélido tiene unas temperaturas muy frías. La temperatura media en Neptuno es de menos 218 grados Celsius. Sorprendentemente, es la misma temperatura media de Urano. El motivo por lo que estos dos planetas están a la misma temperatura, a pesar de enfocarse a distancias tan distintas con respecto del Sol, sigue siendo un misterio. Neptuno tiene una atmósfera densa y está cubierto por nubes que cambian constantemente y que giran alrededor del planeta. El viento domina Neptuno, puede alcanzar los 1931 kilómetros por hora. Es el más fuerte del sistema solar. Hemos llegado al final de nuestro viaje. La Tierra puede tomar un clima bastante extremo, pero después de ver otras opciones en nuestro sistema solar, parece un lugar ideal para vivir. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.